Arjona, ¿mito o realidad? En el día de hoy lo vamos a develar. Bienvenidos a El Criticón, donde analizamos canciones y buscamos esas cosas que tanto nos gusta de una canción. Mi nombre es López, soy músico, cantante y productor musical, y en el día de hoy sí que traemos a una joya. Me estoy refiriendo a Ricardo Arjona, ese cantautor, productor musical, compositor guatemalteco, que bueno, acá tienen la biografía de él. No la voy a seguir hablando porque muchos lo conocen, y quienes no lo conocen ponen pausa, la leen y también tienen una lista de reproducción donde vamos dejando los videos que analizamos de Ricardo. En el primero de ellos, ahí me explayé, leí toda la biografía de él, así que aquellos que no quieren leerlo pueden escucarme narrar la biografía de Ricardo. En el día de hoy vamos al tema que nos compete, y me refiero a el problema, que no es ningún problema. Un tema extraordinario que realizó en la gira de el Circo Soledad. Así que, maestro, cuando usted guste, vamos con la canción. Eso es un cello electrónico. El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia, el problema es que eso es una conga afinada muy aguda. El problema no es problema, el problema es que me duele. El problema no es que mientas, mienta. Qué polenta que tiene esto, por favor. El problema no es que juegues, Ahí está jugando la conga. el problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? Los brazos son bravísimos. Es que tú no sientas lo mismo. Presten atención siempre a la previa del redoblante, ¿eh? Si no te tengo, ¿cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena dos besos que no me diste? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte. Ese ruido, que no es un ruido. Ya después les voy a explicar cuál es mi visión. Justamente ahora irrumpes en mi vida con tu cuerpo exacto y ojos de asesina tarde como siempre.
Este mix de canciones que hace es divino. Pero llegamos tarde, te vi, me viste. Nos reconocimos enseguida, pero tarde, quizás en otras vidas. Quizás en otras muertes. Este violinista es genial. Bien piazolero, lo que toca. Este. Qué ganas de rozarte, qué ganas de tocarte, Este juego que hacen de acercarme a ti, es genial. de golpearte con un beso, de fugarnos para siempre, sin daños Y agarra la ansiedad. tercer. Y ahora hay que agarrarse. El problema no es que duela, el problema es que me gusta. El problema no es el daño, el problema son las huellas. El problema no es lo que haces, el problema es que lo olvido. El problema no es que digas. ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? Si no te tengo, ¿cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es cambiarte, el problema es que no quiero. El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. El dibujo del violín es maravilloso. Toda la carne al asador, Bestia, bestia, qué bárbaro. Uf, realmente esto realmente me ha dejado perplejo, porque es tanto el despliegue que hay en escenario, que bueno, es una de las cosas con las que me ha conquistado esta canción. De entrada, ya ver
la propuesta, el respeto hacia el público, haciendo ese montaje escénico, para mí ya, cuando lo vi dije, no puedo creer que esté montado esa escenografía con esa iluminación, porque es un teatro en un escenario que debe tener, no sé, 50 metros de boca por lo menos. Visualmente es majestuoso. Y después todo lo que lleva el arreglo, porque yo escuché la canción original grabada, que también me enteré, yo no lo sabía. El arreglo original lo hizo un argentino que se llama Fernando Otero, un pianista, es multiinstrumentista, pero es un pianista extraordinario, que han trabajado mucho con Ricardo, y él es el que hizo el arreglo de la versión que se ganó en el 2002 en Santo Pecado. Pero acá le dio una vuelta de rosca, porque todo lo que Fernando había hecho en los arreglos, había mucho coro en el original, acá decidieron cambiar la parte de los timbres, la parte tímbrica, todo lo que sean los caños, ¿no es cierto? El saxo, la trompeta, eso levanta tanto timbre y le da tanta fuerza a un vivo que cambió totalmente la fuerza de este tema, que de por sí es una topadora, porque realmente si hay algo que me volvió loco son los cambios de clima que lleva el chiquito cantando con ese chelo que comienza, y después cuando entra esto que está acá. Bueno, esa parte, ese elemento de batería, que es como si es un redoblante que entra previo a el comienzo de ese fill, ¿no? El fill es ese juego que hacen entre batería y la parte de los otros instrumentos. Para mí es un rayo, mira lo que le digo, sampleado, que lo están disparando antes del redoblante. No existe en la grabación de estudio. Lo han puesto acá y es uno de los elementos, junto con la parte escenográfica, el arreglo. Ese rayo, cada vez que lo escucho lo quiero volver a escuchar. Lo he puesto 150 millones de veces porque es muy atractivo. Eso parece que fuera una cosa rota, ¿no? Como un redoblante roto, pero no es un redoblante roto. Y yo calculo que es un rayo sampleado. Sampleado significa sample, es un muestreo que se toma para los teclados. Entonces uno se pone ese sonido y se puede disparar desde una tecla o lo puede tirar con una guitarra, ¿no? Es algo genial eso. Es un efecto muy, muy grosso que me atrapa. Digo, wow, lo que está poniendo ahí. Y cada uno de esos elementos son una sumatoria de efectos para el éxtasis general, porque ya ven lo que es el público. Está desbordando constantemente porque Ricardo los maneja de una manera genial. El cello, que es el mismo que toca el cello, toca el violín. Para mí, un violinista extraordinario. Tira frases, parecen líneas melódicas como si fuera música celta. En un momento determinado, cuando hace ese intermedio de tarde, que lo mete entre las dos partes del problema, bueno, hacen un despliegue que ya les dije. En ese momento yo estaba hablando y les digo, esto es piazolero. Parecía los violines de todos los temas de Piazzolla. El Negro Suárez Paz parecía tocando. Hay cosas que me han apasionado de principio a final en todo este tema. Por eso realmente rescato de este tema la gran honestidad y el gran compromiso con la gente, porque no se privó de nada. Él dijo, en este show voy a poner todo, porque el público se merece todo. Y creo que lo que hizo Ricardo, y estoy realmente apasionado cuando cuento de esto, porque no puedo creer las veces que lo he escuchado. Eso es uno de los temas de los cuales quería hablar. El segundo tema de los cuales quería hablar, que es con el que comencé este video que les dije, Arjona, ¿mito o realidad? Y a eso me quiero referir, porque de Ricardo se ha hecho un mito alrededor de su manera de cantar, que no canta bien, que no tiene linda voz, y de eso quiero hablar. ¿Qué es tener linda voz? ¿Qué es cantar bien? Si hablamos de música clásica, la ópera, que yo he estudiado de jovencito, he estudiado canto lírico. La música clásica o la ópera, en este caso, los cantantes de ópera, todos tienen una escuela similar. Todos cantan de una manera, está estipulado que hay que cantar de una manera determinada.
uno tiene que vocalizar de una manera determinada y la voz sale de una manera determinada. Por lo tanto, todos cantan de una misma manera. Y ahí muchas veces juzgan. Este canta mejor que el otro, pero ¿qué es mejor? Expresar un poco mejor, porque el color de la voz es la misma. Empiezan, ¿no es cierto? Y siempre están cantando igual. Podrá ser una persona más atractiva, menos atractiva, pero la voz es la misma. Un timbre que lo distingue, pero la impostación vocal es la misma. Entonces, eso es un tipo de voces. Otra voz es la voz popular. La voz popular ya no tiene el mismo trabajo que la voz clásica o de ópera. En la voz popular ya tenemos que trabajar en la personalidad y el estilo de cada uno de los intérpretes. Y acá es donde entra Ricardo y entran tantos otros cantantes y músicos que cada uno tiene su estilo. Puedo mencionarles a Sting, puedo mencionarles a Rod Stewart, les puedo mencionar a Luis Miguel, les puedo mencionar a Michael Bublé, a Michael Jackson, a cualquiera. Y todos tienen tipos de voces diferentes. Para aquellos que son memoriosos, Barry White, un músico que cantaba con una voz grave, así que no pasaba, era un bajo que no agarraba el peldaño del barítono ni loco. Entonces estaba todo así y triunfó a mares. Ese no tenía agudos, no tenía nada. Y tenía su estilo con esa voz. Y Michael Jackson, que era una voz que no tenía un solo grave, estaba todo arriba, todo agudo, y triunfó a mares. Y está lleno de cantantes que tienen diferentes tipos de voces, porque la voz popular, lo que la voz popular nos llega es la personalidad y el estilo. Y ahí no se puede juzgar, porque en la parte de arte le llega al corazón a uno o no le llega. Ahí no hay escuela que diga no cantó con el mismo color que el otro. No, cada uno es un artista independiente y por eso yo rescato de Arjona que canta su música como ninguno. Desde la parte grave, desde la parte de su media voz que tiene, que acá la ha expresado sobre todo en Tarde. Él juega con su creatividad como a él le place. Y como es un creador, no se lo puede juzgar. No cabe el juicio de decir canta bien o canta mal. ¿Te llega o no te llega? No hay otra alternativa. Entonces, para mí es tan válido y conquista tanto Arjona cantando, como conquista Michael Bublé, como Frank Sinatra, como Celine Dion, como Luis Miguel, como todos los cantantes, porque cada uno de ellos llegó a un punto extremo, porque cada uno de ellos son realmente exitosos y tienen públicos enormes en todo el mundo por eso, porque conquistan con su personalidad y su estilo. El que no tiene estilo no llega, eso yo lo firmo. Así que felicitaciones a Ricardo por este video, esta presentación, este tremendo show que le regaló a los argentinos, porque este video fue grabado en Argentina, allá por el 2017-18 creo. Y bueno, todos dicen que el público argentino es uno de los más glamorosos y calurosos y afectivos. Y realmente lo demuestra siempre. Cada vez que vienen artistas, en este caso como Ricardo, en Argentina lo ama una cantidad increíble de gente. Si les gustó los datos que le tiré, dennos un like, suscríbanse al canal y denle a la campanita, que esa le va a avisar los nuevos temas que nosotros analizamos. Y abajo en la descripción les dejamos el link de este hermosísimo video con la letra para que puedan cantarla con Ricardo, porque realmente este espectáculo merece ser cantado una y mil veces. Les mando un abrazo grande y gracias por acompañarnos. Chao, hasta luego.